Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos al último programa del año, porque hoy, amigos, pues cerramos nuestro especial del recuento de los daños en compañía de nuestro amigo y compañero de micrófonos también, el licenciado Alejandro Valdizón, con quien vamos a profundizar ya en el tema de justicia, esta que es una de las funciones propias del gobierno, propias de su naturaleza. ¿Qué ha pasado en el ámbito de la justicia en nuestro país en este 2018? ¿Cuáles han sido las consecuencias de lo que ha pasado este 2018? ¿Qué podemos tal vez de alguna manera pronosticar sin meternos a la proyección del año 2019 de lo que va a suceder a nivel jurídico en lo que respecta a las próximas elecciones? De estos y muchos otros temas vamos a tratar siempre enmarcados dentro del contexto de la justicia con Alejandro Valdizón. Pero bueno, es un gusto estar con ustedes. Marta Yolanda Díaz Durán, los saludo hoy viernes 28 de diciembre del año 2018. Hoy es el Día de los Inocentes, entiendo, pero nosotros no vamos a ser inocentes en este programa porque vamos a agarrar al toro por los cuernos para realmente entender qué está pasando, Alex, con la justicia en Guatemala. Alex, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Marta Yolanda? Buenas tardes y buenas tardes a todos. Bueno, démosle para que hagamos un programa, el último del año, memorable. Perfecto. Para los oyentes. Alex. Pues hablábamos contigo que obviamente el tema de justicia este año dio mucho que hablar, pero si nos enfocamos en un par de casos, tres que creo que son los casos que me parecen importantísimos, los más trascendentales, ¿verdad? Podríamos empezar por ahí, tal vez comentar un poco respecto de otros temas puntuales en otras áreas, ¿verdad? Incluso algunas iniciativas que se promovieron que también tocan el tema justicia, ¿verdad? Y cómo se relaciona con todo. Pero yo creo que un tema importante, lo platicábamos contigo, es el tema de la mina San Rafael, ¿verdad? Como un ejemplo. Como un ejemplo, sí. Y del daño que causó la falta de certeza jurídica, sí, a las inversiones en nuestro país. Un año en que, de nuevo, económicamente ha sido, pues, tremendo para la mayoría de los guatemaltecos, Alex. Así es. Solo con recordar las caravanas de migrantes que se inician en octubre en Honduras, pero a esas caravanas se han unido compatriotas nuestros. Sí, es un tema que desde luego no se dimensiona correctamente, no se toma conciencia de la dimensión del problema, de la magnitud del problema, en el sentido de cómo se destruye la posibilidad de generar fuentes de empleo en Guatemala. En muchos sentidos, ¿verdad? Aquí nos salimos un poco del tema de justicia, pero la gente dice, bueno, es que lo que pasa es que como el gobierno es corrupto, como que si por arte de magia lográramos que cese la corrupción y que el gobierno se gastara todas esas cantidades de nuestros impuestos que dicen que se van a gastar en los programas que se deben gastar, como que así todo funcionaría bien y que el país cambiaría, y eso realmente no es no entender la naturaleza del problema. Y entonces por eso es que ves tanta gente diciendo, bueno, lo que hay que hacer es meter a la cárcel a los corruptos y con eso se resuelve todo. Y esa es una idea muy difundida, pero equivocada, porque esa no es la raíz del problema. La raíz del problema es mucho más profunda y tiene mucho que ver, obviamente, con la certeza jurídica
relativa a las inversiones de capital. O sea, solo si hay inversiones de capital se puede generar empleo. Si no hay inversiones de capital, no hay generación de empleo. O sea, es una cosa que es una relación ineludible. O sea, si no hay alguien que esté dispuesto a arriesgar su capital para emprender, no hay oportunidades de trabajo. Simple y sencillamente, el gobierno como tal, cuando gasta la inmensidad de los casos, lo que hace es despilfarrar o malgastar recursos producidos por alguien más. Y alguien todavía podría hacer el argumento de decir, bueno, a lo más que aspira es a quitar recursos de aquí y a pasarlos para acá, pero no creo nada. Y de todos modos, las mismas ineficiencias y el mismo esquema de que haya, digamos, una gestión pública detrás de la administración de esos recursos, ahí ya se perdió riqueza desde el momento en que la riqueza se traslada del ámbito productivo al ámbito gubernamental. Es que no hay otra manera de que eso funcione. Básicamente se traslada a los bolsillos de los gobernantes, los funcionarios, esa burocracia estatal ineficiente. Sí, pero aunque la volvieras eficiente y aunque la volvieras proba y no corrupta, de todos modos son recursos que no generan valor. Es innecesaria, por eso digo, yo le llamo la burocracia las 3 I. Sí. Ineficiente, la poco necesaria e ineficiente. Sí. Innecesaria la mayoría e inexistente porque tenemos las plazas para fantasmas. Claro. Pero ahora, regresando otra vez al tema específico, pero sí era importante señalar que parte importante de la crisis económica que hemos tenido este año tiene que ver con la suspensión de las operaciones de la mina San Rafael y por la irresponsabilidad de los jueces, tanto de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no solo los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Así es. Esto empezó con la Corte Suprema. Lamentablemente, en Guatemala casi todo, termina en la Corte de Constitucionalidad. Eso es tremendo. Pero los atrasos, la irresponsabilidad de los magistrados, primero la Corte Suprema de Justicia y luego las Cortes de Constitucionalidad, que llevan, pues, que a la fecha, yo todavía me parece increíble que sigan en Guatemala con la esperanza de seguir produciendo la mina San Rafael. Sí. Sin embargo, a ver, Alex, recordarle a los oyentes qué fue lo que pasó con mina San Rafael. Bueno, acá, digamos, el gobierno extiende la licencia de operación, que es una licencia de explotación. Primero viene una de exploración y luego la explotación, pero en este caso es una licencia de explotación. Y bueno, y esa palabra creo que es muy importante, porque aquí en Guatemala volvemos a que los ciudadanos no operamos por derecho, sino que por permiso, en muchos sentidos. Somos una sociedad más que derechos de permisos. De permisos, ¿verdad? No hay derecho. Aquí hay que entender que no somos plenamente libres, ¿verdad? Estamos condicionados mucho al beneplácito de la burocracia y eso no está bien. Pero se extiende el permiso, una licencia. O la extorsión de los grupos de presión. Supuesto, totalmente. Como que es lo que pasó con Mina San Rafael, realmente. Claro, totalmente. Entonces, está de por medio un convenio 169, por todos conocido, ratificado por Guatemala, que indica que en el caso que la propiedad de estos recursos naturales sujetos de explotación sea estatal, que es el caso de Guatemala, así lo dice el artículo 121 de la Constitución, tiene que haber un procedimiento de consulta para ver si los pueblos indígenas o nativos de esas tierras pueden ser afectados y en qué medida por esa explotación, para ver si, digamos, tratar de que haya alguna compensación o resarcimiento, indemnización en la medida que sean afectados. Y dice el convenio, en la medida de lo posible, pues también
sean partícipes de los beneficios. Pero está claro que en ningún lugar dice que es para autorizar sí o no, ¿verdad? Así es, claro. Exacto. Eso tiene que quedar muy claro. La operación de una hidroeléctrica, de una empresa minera o cualquier otra cosa, no depende del resultado de esa consulta. Totalmente, no depende del resultado de esa consulta. Ese es un punto muy importante. Y obviamente la obligación, digamos, según el convenio, es hacia el Estado. El Estado debe mantener procedimientos. Pero no dice tampoco tiene que ser una consulta popular para los ciudadanos empadronados, o tiene que ser, tiene que haber un quórum de tanto, o tiene que haber esto o lo otro. Es decir, solo se entiende que es una cuestión, digamos, donde simplemente se toma en cuenta o se considera la opinión de una población que potencialmente pueda ser afectada. Entonces, el gobierno, pues obviamente, en la lógica estrictamente legalista no ha regulado o reglamentado, ni lo ha hecho el legislativo ni el ejecutivo desde el punto de vista de un reglamento, digamos, de este proceso. Pero eso no quiere decir que a la hora de una iniciativa de este tipo no se hagan gestiones para tratar de indagar que pueda la población, cuáles puedan ser sus preocupaciones, por ejemplo, ¿verdad? Porque yo creo que es legítimo entender que la gente puede tener ciertas preocupaciones y ver si esto les puede afectar de alguna u otra forma. Y en particular por ejemplo, la desinformación que hay sobre, sobre la mayoría de temas. Sí, aparte que hay mucha gente que obviamente malinforma y manipula y bueno. Pero digamos que puede haber, digamos, una preocupación. Por ejemplo, mire, ¿qué va a pasar con el agua? ¿Será que nos van a afectar el uso actual que tenemos del agua? No, esto no les va a afectar. O mire, es decir, es comprensible que haya gente que tenga estos cuestionamientos. Luego de eso, pues se extiende y la licencia y se inician las operaciones. Y entonces viene, luego de cierto tiempo, como decías tú muy bien, un grupo de presión que es gente cuyo modus vivendi es esto, ¿no? Es un grupo, en este caso Calas, que obviamente ellos viven de hacer este tipo de confrontaciones, ¿verdad? De eso es de lo que ellos lucran. Es un grupo de interés muy enfocado en este tipo de temas, y entonces se sostiene a raíz de generar titulares, ¿verdad?, en los medios que tienen que ver con estos temas, ¿verdad?, con financiamiento que viene de otros países. Eso todo el mundo creo que lo tiene muy claro. Entonces plantean una acción de carácter constitucional, un amparo en este caso, obviamente que basados en la noción de que como no está formalmente reglamentado el tema de la consulta, pues no se debió haber autorizado la explotación. Y eso se plantea en contra del Ejecutivo, digamos, en contra del Ministerio. Pero el tema es esto, ¿a quién afecta? Pues afecta a la mina, que ya está con un derecho adquirido, que otra vez no es un derecho, es un derecho en el sentido que un permiso que se ha convertido en derecho en este caso, ¿verdad? Que había sido cerrada y que cumplieron con los requisitos, cientos de millones de dólares de inversión. Así es. A los propietarios, sí, ¿no? Y entonces, ¿verdad?, viene esa suspensión que da al final la Corte Suprema con un amparo provisional y ordena el cese de operaciones. Y luego de muchísimo tiempo, mucho más allá de los plazos que estipula la ley de amparo, emiten un pronunciamiento donde ordenan que se reglamente el proceso de consulta, que también es un poco dudoso porque pues obviamente no es labor de las Cortes legislar o decirle a los legisladores cómo legislar, ¿verdad? Eso también es un tema que hay que tener en cuenta y que es bastante peligroso. Luego pues vienen las apelaciones y la Corte de Constitucionalidad. Es decir, aquí podemos ver de forma muy objetiva y muy clara la diferencia, digamos, de la Corte de Constitucionalidad en dos casos muy puntuales que sonaron mucho este año. Por ejemplo, en el caso de la declaratoria de non grato, en la mañana en que se presenta el amparo provisional, a mediodía ya estaba la resolución, ¿verdad? Perdón que te detenga porque... incluso dejando sin efecto el hecho sin haber seguido el debido proceso.
y aquí se tardan 2 años en emitir una sentencia. Entonces, perdón que te pare ahí porque ese es el tema que vamos a tratar en el siguiente segmento. Claro. Y ya tenemos que ir a la pausa. Regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Give me freedom, give me fire, give me a reason, take me higher. Amigos, aquellos que ya están como nosotros disfrutando, les quiero recomendar en esta época de compartir que llamen a Pollo Campero al 1777, repito, al 1777, y aprovechen el combo de 8 piezas más 4 panes más 4 papas por solo 139 quetzales. De nuevo, esto es para esas reuniones pequeñas, porque yo tengo amigos que se comerían por lo menos 2 piezas, pero aquellas reuniones pequeñas en las cuales ya estamos compartiendo y renovando nuestro espíritu, que también es muy, pero muy necesario. Recuerden, lo pueden pedir al 1777, solo en Campero. Esto es Sabor Campero. Todo a pulmón. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo Pulmón, y recuerdan que antes de irnos a la pausa tuve que interrumpir a nuestro invitado, Alejandro Valdizón, porque él ya se había emocionado y estaba entrando al otro tema que vamos a tratar en este segmento, que también tiene que ver con la Corte de Constitucionalidad, la CICIG y el gobierno. Correcto. Bueno, ahora sí, los micrófonos son todos tuyos, Alex. Gracias, Marta Yolanda. Y entonces amarremos las 2 ideas. Pues te ponía el ejemplo porque ves un caso donde muy diligentemente la Corte de Constitucionalidad resuelve una cosa de forma inmediata, y otro caso donde se tarda, al final no recuerdo cuántos días fueron, pero fue algo así como 400 días, una cosa así. En total, incluido también el tiempo que se tardó en la Corte Suprema de Justicia, fueron más de 420 días, mucho más de un año. Claro. Y entonces es inaudito que una Corte demore tanto en emitir un pronunciamiento, sobre todo cuando se sabe la trascendencia. Pero independientemente de eso, porque no solo es el tema del tiempo, sino obviamente el mensaje. Y aquí no es un tema de que la Corte tenga que resolver de cierta forma porque eso es lo conveniente, ¿verdad? Es un tema de que la Corte tiene que resolver haciendo lo correcto. Y lo correcto es no afectar derechos de terceras personas, ¿verdad? Es un tema, yo creo que el sustento... Tenés derecho a hacer lo que querrás una vez. Claro. Lo que hagas no violente la vida, la libertad y la propiedad de otros. No, y aquí pues obviamente estaban los requisitos solicitados cumplidos, y se había extendido la licencia de parte del Ministerio de Energía, y entonces venir y dejarla sin efecto, eso es una cosa que envía un mensaje terrible. Y lastimosamente, eso no es primera vez, o esa no fue la primera vez que se da una situación en Guatemala donde se envía un mensaje tan negativo para las inversiones, ¿verdad? Un mensaje que ahuyenta las inversiones. Recordemos el famoso caso de la Forestal Simpson, donde también luego de invertir decenas de millones de dólares tuvieron que salir huyendo de Guatemala gracias al activismo judicial. También Montana. Claro, por supuesto. ¿Cuántas hidroeléctricas se han perdido? También hidroeléctricas. Entonces, volvemos a que obviamente llega un momento donde la gente se asusta y decide arriesgar, porque esa es la palabra realmente. Cualquiera que emprende y que invierte literalmente arriesga su capital, pues lo va a querer arriesgar donde los riesgos sean menores. Y donde, es decir, obviamente en el ámbito financiero hay una relación riesgo-rendimiento, ¿verdad? Que se supone que los mayores rendimientos en alguna medida conllevan un mayor riesgo, pero en Guatemala el tema rendimiento no es un tema particularmente diferente a lo que se den en otros lugares. Lo que hay es un mucho mayor riesgo, y entonces lo que vas a ver es que esas inversiones se van a otros lugares donde son bien acogidas, donde se les da certeza, donde se les protege, haciendo lo correcto, ¿verdad? Aquí nadie está hablando de privilegios, ni de que vía
sobornos y estas cosas, pues la gente obtenga favores, como era el caso de Nicaragua, por ejemplo, ¿verdad? Donde hubo mucha inversión, pero de una forma corrupta de la mano del gobierno. Nadie está hablando de esos temas porque ahorita estás viendo las consecuencias también de eso, ¿no? Alimentaron ese monstruo y ahora pues están arrepintiéndose, supongo, de la decisión que tomaron. Pero bueno, Alex, el tiempo avanza y no hemos entrado a qué te parece. Vamos a pasar al segundo tema. ¿Qué te parece las decisiones que han tomado los magistrados de la Corte Constitucionalidad en lo que trata a toda esta enfrentamiento entre el gobierno de Guatemala y en particular Iván Velázquez y un grupo de fiscales de la CICIG? Sí, yo creo que es un tema importante porque también resalta el nivel de politización de las cortes y el nivel de politización de la justicia. Nos podemos concentrar en la Corte de Constitucionalidad y entender que la Corte de Constitucionalidad, digamos, no está dentro de la estructura de la jurisdicción ordinaria, y eso está claro, pero al final, como tú decías, tiene la última palabra en todo, y tampoco es que la politización sea ajena a los jueces ordinarios o a la misma Corte Suprema. Eso es algo que también se da, y eso tiene mucho que ver, obviamente, con la estructura política y la forma de selección y designación de estos funcionarios. Es tan politizada que obviamente el resultado es ese, ¿verdad? Pero sí, es decir, esta no es la primer Corte de Constitucionalidad que puede ser objeto de críticas muy severas. Hemos tenido cortes muy malas, hemos tenido una corte donde a la fuerza, digamos, impulsó la candidatura presidencial de Efraín Ríos Montt, y cuando digo a la fuerza lo digo con violencia y con intimidaciones, y toleró muchos de los abusos que se cometieron en el gobierno del FRG, porque era una corte afín a ellos, y esa fue una corte muy mala, y así ha habido otras cortes muy malas también y que han pronunciado fallos indebidos e incorrectos. Pero yo sí me atrevería a decir que esta actual Corte de Constitucionalidad es la peor que hemos tenido. Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que no ha habido una corte peor que esta. Mala. Sí, y también mucho tiene que ver la poca estatura jurídica y moral de sus integrantes, ¿verdad? Que son gente que entran en contubernio con ciertos intereses políticos, o gente que simple y sencillamente está impulsando ciertas agendas, y eso es terrible. Y la verdad es que uno puede cuestionar las motivaciones de los políticos y uno puede cuestionar sus decisiones. Eso es perfectamente válido. Pero el hecho de que la Corte de Constitucionalidad sobrepase sus funciones, sobrepase sus limitaciones, se convierta en el rector de la política de gobierno, se convierta en el rector de la política legislativa, se convierta en el rector de la política judicial. Básicamente lo que está diciendo es, miren, aquí yo soy omnipotente, yo tengo todo el poder y yo puedo hacer lo que a mí se me venga en gana y nadie me puede cuestionar, ¿verdad? Sí, entonces esa es una idea muy peligrosa, ¿verdad? Y realmente era preocupante ver cómo mucha gente porque de alguna forma simpatizaban, digamos, con la causa, qué sé yo, decían, bueno, la CICIG, pues, que estamos le reconozco hartos, ciertos méritos, entonces estamos aceptémosles cualquier de la cosa. corrupción. Claro. Y quién no se alegró de que hayan sido llevados presos Otto Pérez Molina y Roxana Valiati, que pienso que son los dos pilares sobre los cuales realmente se mantiene la reputación de la CICIG. Claro, así es. Esas dos capturas. Totalmente. Entonces, verá, ante eso, pues la gente estaba dispuesta a aceptar también cualquier atropello, cualquier abuso, con tal de digamos, de simpatizar, como decíamos, con la CICIG, particularmente por esos logros, digamos. Entonces, eso es algo muy peligroso, porque el poder siempre tiene que estar checked, sería la palabra en inglés. Es decir, siempre tiene que haber algún contrapeso. Siempre tiene que haber un contrapeso. No puede haber un sistema sin un contrapeso. Esa es una idea muy peligrosa. Entonces, y la Corte de Constitucionalidad no puede ser la excepción. Así sea una corte, no puede ser la excepción a la legalidad o a la constitucionalidad de los actos del gobierno ni de sí mismos. Y entonces vemos situaciones concretas donde, por ejemplo,
la Corte Constitucional, otra vez, aquí podemos debatir si estamos de acuerdo o no con las políticas asumidas por el gobierno. Está bien, ese no es el tema, pero que una Corte de Constitucionalidad venga y en una resolución de amparo provisional de una vez deje sin efecto un acto y ordene, digamos, cuál debe ser el efecto, y ni siquiera haya respetado el proceso como para correr las audiencias y escuchar los argumentos y fundamentos para decir por qué sí o por qué no, sino solo dice, mire, yo aquí ya decidí y de aquí en adelante ni siquiera vamos a concluir el proceso, y es más, esto queda sin materia porque yo ya dije que así tiene que ser. Eso es el comportamiento de un dictador, de un tirano, pero no de una corte. Otra vez, otro ejemplo, podemos tomar el caso de la Junta Directiva del Congreso. Está bien, son unos innombrables los que pararon electos en esa Junta Directiva, pero que venga la Corte Constitucional a decir, ¿sabe qué? Doy con lugar el amparo provisional, ni siquiera el definitivo, y de una vez en el provisional ordeno que se elija una nueva junta porque se tiene que hacer. Ahí ya dictó sentencia. Ahí ni siquiera entraron a discutir, mire, ¿qué pasó con la temporalidad de la ley, con la entrada en vigencia de la ley? Y qué tal si, digamos, porque lo que estaban argumentando es que algunos diputados habían pertenecido a otros partidos y que por lo tanto no podían ser miembros de junta directiva por esa misma ley, esa ley que ellos mismos se recetaron. Pero la misma ley da un periodo de gracia de 30 días para que así lo hicieron. Pues ellos hicieron la trampa y ellos hicieron la ley para salirse de esa trampa, ¿no? Dijeron, tengo 30 días para cambiarme de partido y después cobra vigencia la ley. Entonces, la Corte de Constitucionalidad muy arbitrariamente emite este tipo de pronunciamientos que hay que analizarlos porque obviamente son temas. Yo estoy poniendo un par de ejemplos de los más impopulares si se quiere, pero una corte no está para ser popular, una corte está para impartir justicia y respetar el derecho, y eso es lo que esta corte desde luego no ha hecho. Vamos a ir a la última pausa, amigos, y regresamos en unos minutos para terminar esta evaluación de lo que ha sucedido en materia de justicia en nuestro país en este año. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Y bueno, amigos, estamos ya en el último segmento de este recuento de los daños en el legislativo y estoy en compañía de Alejandro Valdizón. Ya en este segmento pues tenemos que entrarle a uno de los temas más controversiales que vimos en el último trimestre de este año, Alex, que tiene que ver con la nueva acusación, entre comillas, en lo que respecta a las ejecuciones extrajudiciales en el caso del Infiernito. Pero no solo eso, sino también los audios y los videos que circularon en lo que respecta a cómo han negociado con algunos de los testigos los señores de la FIS, FESI y la CICIG. Pero bueno, adelante. Sí, ese es un tema sumamente importante porque, como hemos dicho, tú lo has dicho, muchos lo hemos dicho, o algunos lo hemos dicho, estamos a favor de la justicia, estamos a favor de que se castiguen los crímenes, estamos a favor de que si se cometieron abusos o crímenes particularmente abusando del poder público, con mayor razón queremos que esos crímenes se persigan y se lleguen a condenas. Es que eso así tiene que ser, nadie se opone a eso, ¿verdad? Porque hay mucha gente, no sé, hipócrita tal vez, que está tergiversando las cosas, ¿verdad? Que porque como que uno critica ciertos temas, entonces pareciera ser que está del lado equivocado de la ecuación, cuando obviamente no es así. Pero esto, lógicamente, respetando el debido proceso, respetando la presunción de inocencia, respetando las garantías procesales, porque eso es lo que al final del día le da legitimidad a una sentencia. Y en este caso tan específico que salió a la luz pública, sí, realmente queda muy mal vista la labor de la FESI, CICIG y Ministerio Público, porque hay evidencia, ahí están los audios, donde están los ofrecimientos para
no solo para que las personas den un testimonio, es para que mientan. Sí. ¿Verdad? Es que eso es muy grave. Que es lo que muchos que lo han comentado Claro. no lo han abordado. No Sí. sé si te has dado cuenta que hay algunos que, yo el término que he utilizado es se han hecho los quesos. Sí. Para tratar tangencialmente Claro, los claro. audios y los videos y evitan el comentar los hechos. Exacto. Y eso es lo que nos debe de interesar. Sí. No en qué año fueron grabados, no no que si yo no estaba y no tengo nada que ver. Si yo no estaba presente en eso, soy el primero interesado. En este caso, Totalmente. si como dijo Juan Francisco Sandoval, que la justicia no se negocia, lo que estamos nosotros escuchando en esos audios y viendo en esos videos es que hay gente que no piensa como él y que cree que la justicia sí se tiene que negociar. Claro. Entonces, que el principal interesado en investigar debería de ser él, ¿no? Así es. No, y digamos, y ves temas como, es decir, cuando en uno de estos audios, ¿verdad? Cuando una de estas personas, el señor López, dice, mire, yo hasta además digo. Sí, Un fiscal. sí, yo hasta sí, además hasta hablo, además claro, ahí. sí. Un fiscal que es íntegro, lo primero que responde es, disculpe, aquí nadie le está diciendo que usted diga de más o de menos. Aquí lo que pedimos es que usted diga la verdad, que se anime a declarar lo que usted presenció, lo que usted conoce. ¿Verdad? Porque entiendo que puede haber algún caso donde un testigo es renuente a declarar porque tendrá miedo o lo que sea, y que un fiscal vaya y le diga, mire, usted es su testimonio libre, verídico obviamente, y lo vamos a proteger. Usted no va a tener represalias, o vamos a procurar que usted no tenga represalias porque usted vio cuando el marero mató a tal persona, y entonces si usted atestigua, después sabe que su vida corre un peligro. Es decir, entiendo que en circunstancias como esa, el Ministerio Público pues le quiera dar cierta seguridad o protección a un testigo. Es que eso es así en todo el mundo. Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de que de alguna forma están incitando al testigo a dar un falso testimonio, cosa que es un delito. Y no solo es un delito, sino que tiene un agravante cuando ese falso testimonio se da en contra de un sindicado. Y no solo eso, sino que es el Ministerio Público el que está procurando eso. Es decir, para fortalecer una acusación que pareciera ser que de otra forma no tiene sustento. Y hay un audio donde el señor dice, es que yo no tengo nada en contra de esa persona porque a mí la verdad no me hicieron nada, a mí no me torturaron. Es decir, ¿dónde quedan los principios procesales como indubio pro reo? En caso de duda, lo que favorezca al reo. Si hay una situación donde por un lado tenés una versión de la misma persona que dice que lo torturaron y por otro lado tenés una versión creíble donde dice que no lo torturaron, incluso procesalmente la verdad pasa a segundo plano. Procesalmente la decisión del juez tiene que ser, como hay duda razonable, tengo que resolver en favor del reo, porque la naturaleza y digamos la vocación del proceso penal es evitar que un inocente vaya preso. Así eso implique que algún culpable quede libre. Pero esa es digamos la visión de la ley procesal penal en la actualidad. En algún momento fue al revés, ¿verdad? Exactamente, en algún momento fue al revés. No importa que usted sea inocente, lo vamos a meter al preso con tal de que no se nos escape un culpable. Es decir, eso era medieval y eso ya pasó. Y se prestó precisamente a tantas abusos, injusticias, claro. Por eso es que se conoce como la Inquisición. Sistema inquisitivo, un claro. sistema inquisitivo. Así es, estamos... Porque yo me niego a llamar eso justicia inquisitiva, No, por porque eso supuesto. no es justicia. Totalmente. Estamos de acuerdo que esta visión moderna, digamos, del proceso penal, se corre el riesgo de que al ser garantista de que un culpable quede libre. Pero esa es, digamos, el precio que hemos aceptado pagar para no condenar injustamente a un inocente, porque consideramos que eso es peor. Pero que el Ministerio Público sea el promotor de eso es terrible. Que el Ministerio Público no esté respetando principios tan elementales como la cosa juzgada. Ya hay una sentencia. Ya es, en el caso específico o concreto del señor Bielman, pues él ya fue juzgado y ya fue absuelto. Entonces, no es un tema de que el Ministerio Público pueda
revivir ese caso. Y por lo menos en cuanto a ese punto específico, sí la juez tuvo la sensatez de decir por el tema de ejecuciones extrajudiciales, no, porque él ya fue juzgado por eso. Claro, tú ves la actitud del Ministerio Público y es decir, vamos a apelar y entonces es irse en contra de la razón. Lastimosamente, pero también pienso que en el tema poco de las torturas, sí. Si el que estaba diciendo no, que lo por torturaron supuesto. fue este Marco Tulio Claro, López, y luego resulta que hasta le brincaba a Esperisen con casi Sí. 300 libras en Sí. la espalda. Entonces, para mí que la juez Claudette Domínguez actuó de una manera lamentable. Sí, o sea, se dejó llevar por la presión, ¿verdad? yo no sé por qué se dejó llevar, pero lo que sé es que no actuó como un juez. No, desde luego. Y yo creo que esa es una denuncia importante que o por lo tenemos menos que hacer. un juez justo. Sí, o una reflexión que tenemos que hacer en el sentido que tal ha sido el nivel de ingenuidad, digamos, o de no sé, dotar a la CICIG y al Ministerio Público, porque claro, celebramos que Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti estén en la cárcel. Qué bueno, y ojalá los condenen por todo lo que se robaron. Es decir, esperamos esas condenas firmes y contundentes. Pero eso para mucha gente ha significado también que la palabra de la CICIG no se cuestiona, que el Ministerio Público es sacrosanto, a pesar de todos los abusos que han cometido. A pesar de todos los abusos. Y las presiones en términos del abuso de la prisión preventiva, las presiones en términos del abuso de los plazos, el Ministerio Público también mete amparos con fines dilatorios. El caso del coronel Chiroy es un muy buen ejemplo de, a pesar de que no hay nada, el Ministerio Público sigue abusando de esa práctica con tal de afectarle. Y así podemos citar muchos casos, y en este caso, pero tan grave, donde quieren comprar y ciertos testigos. Beneficios que se les han dado a personas que están acusadas por actos todavía, o sea, mencionaste Max Quirín, por ejemplo, ya ellos, el error de no haber revisado lo que tenían que firmar, ya de sobra lo pagaron hace años, ya deberían haberlos liberado. Sin embargo, ves que por otro lado, Juan Alberto Fuentes Knight y Álvaro Colom fácilmente, y sobre todo el primero, creo que unos días nomás estuvo preso, inmediatamente lo liberaron, cuando sobre ellos pesan denuncias de corrupción de ¿cuántos? De 300, 400 millones de quetzales para comenzar. Cientos de millones de quetzales. Entonces, o es el caso del hijo del presidente que por una tontería de presentar una factura que no coincide con lo que es por 90,000 quetzales, ¿verdad? Es acusado por lavado de activos el hermano y en el caso que tú mencionas del transurbano, pues como dicen los gringos, una palmadita así en la mano y ya, y váyase a su casa de lo más tranquilo. Entonces sí, hasta esa parcialización es muy evidente, ¿verdad? No es, yo creo que no hay que nuestro deseo ignorar, de que se persiga a los corruptos no significa que toleremos cosas también como, por ejemplo, la que hayan liberado a Juan Carlos Monzón tan por fácilmente. Ejemplo, sí. Pero bueno, Alex, nos queda un minuto, es tuyo. ¿Cómo querés concluir este programa? No, pues yo creo que sí hay que, obviamente, reflexionar, estar mucho más atentos a estos temas. No es un tema de que la justicia se transija con tal de que gente que en algún momento nos cae mal vaya a ir a parar presa y si eso implica darle beneficios a delincuentes confesos, hacerlo, porque no funciona así la cosa. Tal vez lo único que agregaría como recomendación para estar pendientes el próximo año, la Corte de Constitucionalidad va a jugar un papel muy importante en el tema electoral. Bueno, y a ver si no agregan la consulta popular acerca de que si queremos que se replantee la Corte de Constitucionalidad el año entrante. Podría ser, pero independientemente, las inscripciones de ciertas candidaturas, las inscripciones o cancelaciones, que tal vez cancelaciones de partidos ya no les dé tiempo, pero en temas de candidaturas, ya sea de facilitar algunas, ya sea de impedir otras, eso va a ser un tema bastante importante al cual hay que ponerle mucha atención y ver que las Cortes y el Tribunal Supremo Electoral y luego las Cortes no se presten a manipulaciones de índole político o parcializado, porque pues eso también sería algo muy, muy peligroso, ¿no?
Bueno, Alex, muchísimas gracias por haberme acompañado en Gracias el a ti, siempre es un último gusto. programa del año. Imaginen ustedes, amigos, nos escuchamos en directo de nuevo el próximo miércoles a las 12 en punto en todo a pulmón. Yo, por supuesto, ya saben que les deseo que la pasen muy bien. Por favor, se cuidan porque a las 12 en punto, repito, los quiero de acá con nosotros. Tiene usted una cita en todo a pulmón y ahí empezamos a compartir desde las 12 en punto, por favor, para que se vayan despertando nuestros oyentes y empecemos con mucho ánimo el año 2019. Pero no se me vaya, que todavía falta en este todo a pulmón especial. Vamos a recordar esas entrevistas, esas conversaciones importantísimas que sostuvimos hace apenas unas semanas, primero con Maite Rico y Bertrand de Lagrange, y luego con Jorge Volpi, que vino a presentar su obra ganadora de la Alfaguara de novela de este año, una novela criminal que nos recuerda tanto el tema de la aplicación de la justicia en México a esas injusticias que también se cometen, porque sistemas de justicia ni el mexicano ni el nuestro, creo, después de leer una novela criminal, los podemos llamar de esa manera. Pero bueno, sigan en sintonía de nosotros porque regresamos con este especial. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Nuevos planes postpago Tigo, siempre conectado. Presenta la noticia tecnológica. La noticia tecnológica. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, ya para terminar el año, quiero hacerlo sobre uno de los adelantos que creo que va a ser uno de los más importantes en el mundo de los celulares, de los móviles, el año entrante, ya a partir de los próximos días. ¿Y qué es esto? Que ya va a existir un vidrio que se puede doblar para poder hacer lo que ya han estado anunciando algunos, de hacer teléfonos que se puedan doblar. Ya ahorita en este año, en el 2018, pues han habido ya por lo menos dos anuncios de celulares que tienen pantalla doble y que se puede doblar así, y al abrirlo pues se ve así como que fuera una tablet. Ya hay un producto que está ya funcional, comercial en el mercado, y también los de Samsung presentaron un plan piloto para tener un teléfono así doblable, pero estos utilizan todavía una membrana de plástico, de polímeros, pero el plástico, como usted sabe, pues ha avanzado mucho la tecnología del plástico, pero todavía no le llega al vidrio, a la fineza que tiene el vidrio, y que no se raya y que permanece siempre con las mismas características. Eso no le pasa al plástico, sí le pasa al vidrio. Y entonces los que han desarrollado el vidrio muy resistente para los celulares, que usted quizás ha oído el nombre de Gorilla Glass, el vidrio Gorilla, que es el vidrio que tienen las pantallas de casi todos los celulares, no digo todos, pero la gran mayoría de celulares en el mundo utilizan vidrio de esta marca Gorilla Glass, que es hecho por Corning, y ellos desarrollaron ya, ahorita ya tienen desarrollados vidrios que se pueden doblar, pero todavía son muy gruesos. Y ahorita están en el proceso ya de lograr, y esperan ahorita en el 2019 ya lograrlo finalmente, de sacar un producto comercial, un vidrio que sea lo suficientemente delgado, o sea, tiene que 1 milímetro de grosor, y que además es doblable, o sea, literalmente es un vidrio pero que se dobla, y que adicionalmente es lo suficientemente delgado para que el radio del doblez sea adecuado para utilizarlo como en un celular doblable. Y este desarrollo esperan que sea finalmente logren sacarlo ya comercialmente
ahorita en el 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que el 2019 probablemente sea el año en que todos lleguemos, bueno, tal vez no todos, pero por lo menos lleguemos a conocer cómo estos celulares doblables, y que me imagino que en un futuro cercano pues irán a ir haciéndose más comerciales, que básicamente implica más accesibles para que todos podamos tener, y alguien dirá, bueno, ¿y de qué sirve tener un teléfono que sea doblable? Pues le da muchos usos. Básicamente lo que hace es que le da una pantalla más grande, ese es el efecto principal. Y entonces resulta que lo puede utilizar como celular normal cuando lo tiene doblado, y cuando lo desdobla ya le tiene un tamaño como de tablet, y entonces puede trabajar, hacer cosas más que requieran una pantalla más grande que la de un celular. Entonces eso quizás sea el principal avance, pero yo creo que es uno de los principales avances que vamos a ver en el 2019 en el mundo de los celulares, con el nuevo vidrio doblable de Gorilla Glass. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo y sus nuevos planes postpago, siempre conectado. Nuevos planes postpago Tigo, siempre conectado. Presentó la noticia tecnológica. Bueno, amigos, estamos ya aquí en compañía de Bertrand de Lagrange y Maite Rico para conversar bien acerca de temas importantes para nosotros. La primera pregunta que les voy a hacer es ¿cuál es el motivo de la visita de ustedes a Guatemala? Porque según esta nota, vienen a hacer un trabajo que me parecería importantísimo si fuera cierto. Pero ya que los tengo ustedes aquí presentes, qué mejor que preguntárselos. Pues va a ser que no, la respuesta. La respuesta es no. La respuesta es no. Ha sido, maravilloso volver a Guatemala, encontrarse con los volcanes, con los amigos y, cómo no, con los bulos y las bolas, que en este caso esparce la sección del peladero del periódico. Ayer nos encontramos con que una mano anónima, pero que sospechamos que puede estar muy cerca de Edgar Gutiérrez por sus costumbre, ¿no?, en manejarse por las cloacas del poder y de la información, decía que estábamos aquí un par de mercenarios, nos califica de mercenarios, para escribir, después de haber escrito un libro, según decían, que habíamos insultado, denigrado al obispo Gerardi, cuando yo creo que es el único personaje que sale bien parado en nuestra investigación, que veníamos aquí para hacer un libro al servicio de los intereses privados sobre la CICIG, el libro negro. Eso yo creo que les corresponde a los guatemaltecos escribir sobre la CICIG. De hecho, he leído estudios muy interesantes, precisamente en la Universidad Marroquín, que ahí voy, es donde hemos venido, invitados por la Marroquín para dar un par de seminarios, yo en concreto sobre periodismo y redes sociales, y Bertrand sobre movimientos armados en América Latina, movimientos armados y dictaduras en América Latina. Yo más vinculado con nuestra profesión, Bertrand más con la historia reciente. Ese es el motivo de la visita, pasear también y volver a ver a los viejos amigos. Y ya, yo quiero decir que ya mi cuota de sordidez la llené con el libro de Gerardi y no quiero más libros con temas de esa catadura. Entonces, la CICIG se la dejo encantada a quien quiera hacerlo, ¿no? A ver si hay algún periodista serio que puede escribir algo sobre precisamente el libro negro de la CICIG, como lo ha propuesto el propio anónimo del periódico. Dicho esto, la CICIG primero ya está muerta, yo creo. No creo que aguante mucho más tiempo, y publicar un libro sobre algo que ya no existirá en el momento de la salida del libro no me parece algo muy interesante para nosotros. Prefiero escribir sobre cosas todavía más vigentes y que además no nos provoque, no nos meta en esos asuntos sórdidos, porque yo creo que sí hay mucha gente sórdida alrededor de la CICIG, incluso varias personas que conocemos desde antes,
gente que ha estado en Minugua, gente que ha estado alrededor de Minugua. Entonces, creo que tenemos un conocimiento bastante claro de quién está y de lo que están haciendo, y no nos interesa realmente meternos en esto. Bueno, yo sí creo que es un debate interesante, pero para Guatemala e incluso pues ya más a largo plazo, porque se habla incluso en Naciones Unidas de que si puede ser un modelo a exportar a otros países. Entonces, bueno, el debate puede ser hasta qué punto tener una institución, una especie de procónsul aquí supervisando y vigilando y además participando. del embajador de Estados Unidos. Claro, ese es el problema de Guatemala, que primero tuvo al embajador y después ha estado siempre como un país tutelado. Entonces, ¿hasta qué punto eso ayuda a que el país desarrolle unas instituciones sólidas o no? Eso es un tema de debate, por ejemplo, que me parece muy, muy interesante. Pero vamos, nosotros obviamente no estamos en eso. Bueno, entonces ya resuelto esta situación del misterio y de que es un chisme sin ninguna base objetiva, tal y como ustedes mismos lo acaban de mencionar. Pero creo que sí expresa la preocupación de algunos. Yo creo que el chisme les obviamente es una señal de preocupación. Sí, y en es ese sentido yo me alegro mucho, en particular, realmente de hay que tomarlo como un halago para al señor ustedes. autor de este panfletito que ha salido en el periódico. Eso sí realmente es buena noticia para nosotros. Pero ahora, entrando a lo que sí están haciendo, ya Maite mencionó específicamente el motivo del viaje, que es ir a dar también cada uno de ustedes un curso, de los cuales ya mencionó cuáles son. Maite, estos cursos, solo para confirmar, son los cursos que se van a dar online porque los están grabando y que los ofrece el EPRI hasta de forma gratuita. Eso es. Estos son buenísimos, ya me apunté. Tenemos, bueno, han sido dos porque la Marroquín, como sabes, ellos son súper organizados y saben exprimir bien a las personas que invitan, y entonces los han tenido toda la semana. Hemos estado dando cursos presenciales con alumnos, por cierto, unos alumnos fantásticos, yo lo veía como patojitos, tienen ya 20 años, pero gente muy interesada y muy capaz. Y una serie de almuerzos y conferencias. Y además hemos preparado esos cursos online de la Marroquín, que efectivamente pues son de acceso abierto. Eso quiere decir que aquellos que nos inscribamos a estas clases que ustedes van a dar, vamos a poder también compartir con ustedes una vez a la semana en los cursos, ¿correcto? Sí, eso tengo entendido. Sí, eso es lo que hemos entendido. Hoy en día con las comunicaciones es muy fácil, además por Skype o hay mil formas de estar en contacto. Maite dijo que estaba hablando precisamente del periodismo y las redes en el siglo XXI, y tengo entendido que Bertrán está trabajando en un proyecto con Joanny Sánchez en Cuba. Así que me gustaría que me comentaran al respecto. ¿Quién de los dos va primero? Si quieres empiezo yo y tú haces un poco políticamente correcto la entrada. Primero las damas. No hay ningún problema. El eje del seminario es precisamente cómo Internet ha cambiado el ejercicio del periodismo y cómo realmente ha roto el modelo de negocio de los periódicos tradicionales, que ahora mismo aquí también pasa en Guatemala. La prensa en papel está perdiendo cada vez más lectores, cada vez más publicidad, y la prensa tradicional se enfrenta a un montón de nuevos actores que han saltado al escenario. Estamos hablando de las redes sociales, estamos hablando de las plataformas tecnológicas como Google y Facebook, y ha hecho que los periódicos tradicionales ahora mismo no tengan una perspectiva clara de hacia dónde van. Todos han creado sus ediciones online, pero ni siquiera eso ha servido. ¿Por qué? Porque han cambiado las pautas del consumo de la información. Antes compras un periódico, lees un periódico, miras las noticias en la televisión, las escuchas en la radio, dedicas un tiempo a esa actividad. Ahora no. Ahora la mayor parte de la gente, y sobre todo la gente joven, no va a buscar la noticia, sino que las noticias les llegan a ellos a través de las redes sociales, a través del Twitter, a través del Facebook, a través de los WhatsApp. Miran un poquito, un titular, el primer párrafo y ya.
Entonces todo eso ha creado una quiebra muy, muy profunda en los periódicos, que dependen cada vez más de las grandes plataformas para difundir sus contenidos, y han perdido fuerza y han perdido sobre todo mucho pastel publicitario, porque esas plataformas, precisamente con el manejo de datos de miles de millones de usuarios, controlan también la publicidad. Dicho esto, a cambio, ¿qué ha tenido de bueno para la información o para el periodismo? Evidentemente, la mejora de las comunicaciones, como estábamos hablando, la apertura de un mundo infinito de documentación y de investigación de información. Ahora mismo, a través de las redes sociales, puedes obtener cantidad de datos interesantes, y sobre todo también ha posibilitado que en países donde hay dictaduras o regímenes autoritarios se abran ventanas a través de esas redes sociales para que la gente pueda expresarse y pueda no solo buscar información, sino también emitirla. Y aquí llega el proyecto justamente del que va a hablar Bertrán ahora, con Yoani Sánchez, la bloguera cubana, que se hizo famosa precisamente en el mundo desde una dictadura como la cubana, con un pequeño blog que fue poco a poco teniendo mayor difusión mundial. Bueno, el proyecto nació en, el diario que se llama 14ymedio.com. Nació en mayo del año 2014, ya son 4 años y medio, y fue el resultado de un encuentro que tuvimos entre varias personas. Primero, Yoani y nosotros la conocíamos ya desde hacía tiempo por su blog, Generación Y, y a mí me había quedado siempre la idea de hacer algo en Cuba, de intentar llegar el primero, si fuera posible, para crear el primer medio independiente en Cuba, con obviamente asociación con cubanos. Y entonces ahí vimos una oportunidad. Yoani se entusiasmó con la idea y decidimos, con el apoyo de algunos amigos, fuimos un grupito de unas 15 personas, pusimos un poco de dinero cada uno para, en plan crowdfunding, para lanzar así el proyecto, sin saber realmente si íbamos a poder hacer algo en Cuba por el problema, del control que hay sobre la prensa en Cuba. No hay ningún medio que no sea del Estado. Incluso la Constitución prohíbe la apertura de un medio que no pertenezca al Estado. Entonces tuvimos que crear una compañía en España, porque en Cuba estaba prohibido crear una compañía de prensa, una sociedad de prensa, y el sistema que hemos puesto en marcha es algo un poco complejo visto desde fuera, y supongo que Yoani lo habrá explicado aquí cuando estuvo el año pasado, pero tenemos la redacción principal en La Habana, en la casa de Yoani, en el piso 14, por eso se llama 14ymedio. La I es de Yoani, del blog de la generación Y medio, porque somos un medio, 14ymedio. Así, además nacimos en el medio del año 14. Entonces hay dos motivos, porque siempre la gente nos pregunta, ¿y por qué 14ymedio? Esa es la explicación. Entonces lo que hicimos es una redacción principal en La Habana, que dirige Yoani y Reinaldo, su marido, que es un periodista de décadas de la antigua escuela que estuvo con periódicos del régimen y que se salió ya hace muchos años. Y que arriesgó su vida cuestionando a Fidel Castro. Claro, él contó su historia. Lo sacaron a patada, digamos, de los medios. Sí. El último medio donde estuvo fue Juventud Rebelde. Y ahí no acaba de publicar un libro, por cierto, que salió una novela, está muy bien, muy en divertida. Europa, y que va a llegar, espero, por aquí, que se llama La Grieta, y que cuenta precisamente toda esa historia. No la de 14ymedio, porque no llega hasta ese momento, pero todo su propia peripecia. Ahí sí se ve desde dentro. Entonces, volviendo a lo de 14ymedio, tenemos la redacción principal en La Habana. Teníamos al inicio 12 personas. Con las presiones de la seguridad del Estado. Al final de cuentas hemos perdido 6 personas de las 12, pero por lo menos nos hemos quedado con la gente que está muy decidida en quedarse con nosotros. Y vamos a ir creciendo, yo creo, poco a poco, porque el hecho de haber aguantado 4 años y medio ya es una muy buena señal. Donde además está Internet controlado. Sí. Entonces ahí está la cosa, por el problema técnico. La segunda redacción está en Madrid, que es una pequeña redacción,
de 2 personas. Yo estoy ahí en Madrid con esos dos periodistas, y lo que hacemos es que recibimos todo el material que viene de la redacción de La Habana, lo ponemos en páginas, si puedo decirlo de esta manera, hablando del digital. Hacemos el trabajo de edición, montamos todo y ahí lo ponemos en la web, porque desde Cuba no lo pueden hacer, o lo pueden hacer solo en circunstancias muy excepcionales, cuando pueden acceder a un lugar donde hay un buen internet. Pero eso es difícil, costoso, muy costoso, y sale mucho más barato hacerlo desde Madrid. Entonces ahí subimos las piezas a la web y ya está la portada, cada día es una portada renovada. Y lo interesante es que estuvimos bloqueados por el gobierno cubano durante 4 años. Y desde junio pasado estamos ya en libre acceso en Cuba. No nos queda claro por qué, porque nadie nos dijo nada, pero de repente se abrió. Hubo algo que pasó. Se equivocaron. Se equivocaron. Al inicio pensamos que se equivocaron porque hicimos un cambio tecnológico que no vieron, pero lo vieron al poco tiempo, obviamente, y decidieron dejarlo. Entonces ahora en Cuba la gente ya nos puede leer, y al inicio la gente solo nos podía ver a través de los proxies, esas direcciones electrónicas que dicen otra cosa, pero para entrar en otro medio, y que se cambia cada día. Era la única manera para que la gente nos viera, o a través de las USB que circulaban con... Sí, hacían una versión PDF, sin fotos y sin nada, más sencilla, y la gente lo podía descargar, lo grababa en una memoria, y ya de ahí se iban pasando como si fuera drogadura, se iban pasando pero ahora el contenido. Como te digo, el acceso ya es libre por el momento. La única cosa que no es libre es el precio, porque cuesta mucho dinero para un cubano una hora de internet. No hay internet en las casas en Cuba, hay que decirlo. Está en proyecto. Han hecho unas pruebas y han empezado con unos menos de 1,000 casas en toda la isla. Y eso tarde o temprano va a llegar, porque no pueden seguir así. En los móviles no hay internet todavía. Hay un sistema que es una mezcla de SMS con internet que se llama Nauta, y entonces a través de esto logramos comunicarnos precisamente con nuestra redacción en La Habana. Es un instrumento muy útil y que estamos usando, pero con las limitaciones que tiene. La parte de nuestra libertad más importante para poder defendernos de las dictaduras, de las tiranías, de los abusos de poder, es precisamente la libertad de expresión. Esa que las redes sociales nos han traído a todos de expresarnos libremente, porque hoy cualquiera puede ser propietario de su medio con solo abrir una cuenta en Twitter o en Facebook o en cualquier otro lado. Entonces, andar promoviendo un intento de regular las redes me parece nefasto. Pues fíjate. Pero ¿qué hacer con las fake news? Efectivamente, las fake news, las noticias falsificadas que usan una serie de grupos pues para influir en la opinión pública, han existido siempre. Incluso hubo periodistas que recibieron premios por sacar historias absolutamente fake o falsas. El caso, por ejemplo, del New York Times con Stalin, cómo blanquearon su expediente, cómo ocultaron las hambrunas y las purgas, mediante su corresponsal, Walter Duranty, que ganó precisamente el Pulitzer, cuando negaba que en Moscú hubiera hambrunas o hubiera purgas. Él tiene una muy buena relación con Stalin, y hasta años después, hasta los 90, no salió a la luz el papel de este sujeto como propagandista, no como periodista. Es decir, que las fake news existían mucho antes de las redes. Lo que pasa es que es verdad que las redes son una autopista inmensa para propagar cualquier clase de disparate. Ahora mismo hemos visto cómo también mediante las fake news se pretende desestabilizar políticamente. Entonces sí hay un motivo de preocupación, aunque no tienen todavía, según los estudios que se han hecho, un gran peso en la opinión pública las fake news, porque los medios serios o los sitios serios siguen teniendo pues mucha más lectura y mucho más peso, pero poco a poco sí puede generar cierta desestabilización. Entonces ahora mismo es lo que hablábamos, ya los medios no ejercen su papel de intermediario o de curador entre la noticia y el público, sino que ahora ya las noticias llegan por 1000 sitios. Esto está generando las fake news, como los ciberataques, como los bots, como los trolls,
Eso empieza a ser realmente ya peligroso porque los internautas están viendo que ya se está ejerciendo la censura en la red. Al final, el decidir qué creer y qué no creer y los motivos por los cuales voy a creer algo. Por ejemplo, yo, que solo puedo hablar por mí, porque solo me represento a mí, yo solo creo aquello que está sustentado con evidencia objetiva. O sea, quiero ver esos pelos de la burra para saber si es blanca, gris o negra. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Y si no queremos ser regulados por los gobernantes o por los burócratas supranacionales, tenemos que aprender a ser responsables. Pero a estas alturas del partido no hay grupo de presión que no tenga su bot o sus grupos de personas contratadas para impulsar su agenda. Entonces, el problema de si dejamos el control de los medios, a pesar de los errores o los abusos que se puedan cometer, si los dejamos a decisión de burócratas de la ONU o de gobernantes de cualquier país, a que ellos decidan cuáles son los que son netcenteros o bots y cuáles no, lo que estamos haciendo es dándoles poder para que censuren a aquellos que podamos ir contracorriente. Un informe reciente que ha sacado Google es que no solamente los usuarios hacen mal uso de las redes, por así decir, sino también los propios gobiernos. Cada vez más los gobiernos están empezando a utilizar las redes para aplastar a su disidencia interna o para descalificar a opositores. Entonces, efectivamente, es muy peligroso que ellos puedan acceder o puedan tener esa posibilidad de ejercer de censores dentro de Internet. Bertrand. No creo que el Estado deba involucrarse más en esto y menos todavía las Naciones Unidas y sus organismos satélites. Yo creo que puede haber un equilibrio a través de la propia gente y de las fuentes de información que siguen siendo múltiples, y si uno se deja llevar por las fake news es lo mismo que los que se dejan llevar por un candidato populista a una elección, y no vamos a prohibir a esos candidatos decir algunas cosas. No le vamos a decir, no, mire, ese programa usted no lo puede presentar en sus meetings porque está engañando a la gente. Esos candidatos van y hacen lo mismo que lo que podemos ver a través de las fake news. Entonces, el concepto de libertad hace que cada uno debe tener la capacidad personal de separar lo que le parece certero y lo que le parece un engaño. Y es así como vamos a las elecciones. Cuando votamos en unas elecciones, intentamos separar lo verdadero de lo falso. Y dice, bueno, ese candidato me está prometiendo muchas cosas y me gustan, pero en realidad sé que nunca lo va a hacer. Y es lo mismo, si te dejas llevar por todo lo que sale en Internet y no intentas contrastarlos con otra información que están también en Internet, y se puede ir, hay que buscar y contrastar la información. Y realmente yo trabajo mucho con Internet. Bueno, en el caso del digital cubano es obvio que estamos muy metidos en Internet, pero para muchos trabajos que hago, de otro tipo de trabajo, busco información en Internet, encuentro cosas totalmente falsas y la puedo contrastar con otra, y se necesita solo un poco de sentido común a veces, no es... Sí, de visión crítica. De visión crítica. Hay bulos y falsedades que son muy obvias. O sea, y es lo mismo en Cuba, porque porque van tan lentamente para desarrollar Internet. Internet es en los parques públicos donde la gente tiene que ir bajo el sol, bajo la lluvia, con sus ordenadores o teléfono. Es un Internet muy limitado y muy controlado. Además, ellos captan todo lo que se dice y se hace a través de Internet. Por eso es que es preferible aguantar los abusos y que las plataformas, como es el caso, repito, de Twitter, que te dan la opción de silenciar o de bloquear, sean los que nos den a los usuarios las opciones de eliminar a la gente tóxica. Bueno, amigos, les quiero recomendar que llamen, apunten este número, el 22 15 15 15, 22 15 15 15,
que es el teléfono de la San Martín para que llegue a su casa si usted vive en la zona 9, 10, 14, 15 y 16. Por un mínimo de consumo de 85 quetzales y un recargo de 12 por envío. Podemos disfrutar de lo mejor de la San Martín en nuestra casa, en nuestra oficina, en donde nos encontremos. En la San Martín siempre están buscando la mejor forma de consentirnos. Regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y tal y como les había anunciado, hoy me acompaña Jorge Volpi para que comentemos acerca de su novela criminal, porque es una novela criminal sobre adivinen qué, un crimen, ¿verdad, Jorge? Exactamente. Jorge, bienvenido primero que todo a Guatemala, qué gusto conversar Igualmente, contigo. encantado. Cuando tú describes la forma en la cual se manipula el sistema de justicia en México, me sentí identificada con lo que también nosotros vivimos en Guatemala, ¿no? Es una novela que retrata un caso criminal que fue muy conocido en México y en Francia, porque llevó a una pelea incluso entre los presidentes de estos dos países, Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy, que empieza cuando el 9 de diciembre del 2005, las dos principales televisoras mexicanas transmiten diciendo que es en vivo la captura de una pareja de secuestradores o supuestos secuestradores, Israel Vallarta, mexicano, y Florence Cassé, francesa, y la liberación de 3 víctimas. Unos meses después, otra investigación periodística va a demostrar que todo lo que se vio en esa transmisión es falso. Y ahí empieza efectivamente este caso que revela sobre todo la manera como en nuestros países el sistema de justicia no funciona. Nos convierte en una especie de ciudadanos de segunda, porque es un sistema que, en el caso mexicano, y así son muchos otros en América Latina, está mal diseñado, está mal implementado, los poderosos o los ricos siempre se salen con la suya, quienes no tienen poder o dinero siempre tienen las de perder, donde la tortura es una práctica habitual de la policía, y donde la manipulación de los casos por parte del poder es enorme. Regresando a la trama, que pues obviamente, como bien dijiste, está basado en un hecho real. O sea, es una trama conocida. La diferencia es cómo la presentas, que es una crónica que la has convertido en novela, porque según lo que entiendo, tuviste entrevistaste a los protagonistas de la historia real. Sí, este es un libro que yo llamo novela sin ficción, pero que mucha gente dice que es más bien una crónica periodística extensa o periodismo literario, porque el límite entre ambas cosas es muy impreciso. O sea, todo lo que se cuenta en este libro está basado en fuentes documentales. El propio expediente del caso, que revisé minuciosamente, son cerca de 20,000 páginas del expediente, entrevistas con los principales actores del caso, y luego haber revisado, leído todo lo que se había escrito sobre este caso anteriormente y todo el material audiovisual. O sea, a partir de todo esto, son simplemente fuentes, ya construí yo el libro y traté de darle una forma novelística para que pudiera leerse literariamente también. ¿Qué fue lo que te motivó a escribir una novela sobre este caso? Siempre lo fui siguiendo, es un caso que lleva 13 años, pero en cierto momento terminé por darme cuenta de que era una gran historia y que no se había contado completa, que estaba ahí en la realidad, una historia que tiene una historia de amor, la historia de amor entre Florence e Israel, que es una historia de amor interesante, enrevesada, intensa. Es una historia policíaca, es una historia política, es la historia de una conspiración, y además me permitió a través de ella escribir una novela sobre México y una novela sobre el sistema de justicia mexicano como forma de denunciar justamente ese sistema de justicia que no funciona. Obviamente sí hay partes noveladas donde tú imaginas las conversaciones entre el patrón y la joven secuestrada. Pero no, esas no son imaginadas. Esas se basan auténticamente en las grabaciones que hizo la policía de las conversaciones entre los secuestrados y sus secuestradores. 13 años lleva este caso. 13 años. Florence está en libertad y por lo que cuentas en la novela, ya hasta en escritora se ha convertido ella, ¿no? Sí, ella, la Suprema Corte Mexicana terminó liberándola por todas las fallas y vicios en el proceso, y actualmente vive en Dunkerque, teniendo una vida ya normal.
En cambio, Israel lleva 13 años en prisión preventiva, o sea, ni siquiera ha sido sentenciado, no ha sido juzgado, lleva 13 años en prisión preventiva. ¿Cuál es la pena máxima que le podrían imponer a Israel? Bueno, podrían llegar a ser hasta 40 años de cárcel. Porque es un secuestro, pero un secuestro en el cual no murió la secuestrada. No. Aunque hay uno de los que la banda secuestró que sí murió. Sí, pero no vinculada con él, sino aparentemente, no sabemos ni siquiera si la banda existe o era otra banda, todo esto fue manipulado por la policía, pero en el caso de Israel no, en el caso de Israel él podría ser juzgado y sentenciado si lo encontraran culpable a 20 años o si suman todos los secuestros podrían llegar a ser hasta 40. Pero en cualquier caso hasta ahora no ha sido sentenciado, lo que significa que por la presunción de inocencia es inocente. Totalmente, uno es inocente hasta que se prueba lo contrario. Exacto. Ese es un pilar del derecho al debido proceso. Exactamente, que ese es lo que no se ha cumplido en México. ¿Tuviste la oportunidad de conversar con Israel? Sí, con Israel y con Florence tuve oportunidad de conversar sobre el caso. ¿Qué nos puedes compartir de esas conversaciones que no esté en la novela? Bueno, pues más la impresión personal. La conversación con Florence, por ejemplo, fue tensa. A ella le incomoda todavía hablar de lo que ha pasado. Tiene muchas prevenciones. Está muy enojada por haber pasado estos 6 años en la cárcel. Ella quisiera que México la reivindicara, porque además tiene la sensación real de que en México la gente sigue creyendo que es culpable, aunque fuera liberada por la corte. Está muy enojada. Sobre todo cuando yo la encontré, era una mujer muy enojada. El caso de Israel es mucho más complicado, lleva 13 años en la cárcel, lo vi varias veces en la prisión y he tenido mucho contacto con su familia también. Me sorprendía, por ejemplo, su sentido del humor. A pesar de todo, de los 13 años en prisión, las veces que lo veía o lo veía en las audiencias, se permitía hacer chistes, se permitía hacer, burlas sobre sí mismo, que es, siempre algo que sorprende en ese momento. Israel es una víctima del Estado mexicano en cualquiera de los casos. Que lo torturó, la tortura a él está comprobada, y que le negó no solo el debido proceso, sino que hizo el juicio más sucio posible del mundo para tratar de inculparlo, violando toda suerte de derechos humanos durante su captura y durante los primeros días que estuvo arrestado. Ella está también muy enojada con Israel porque hay partes de su historia que ella no acaba de entender. Entonces sí, es una historia de amor compleja, una historia de amor que de por sí ya lo era. En el momento que los capturan, ellos estaban separándose. Todavía vivían juntos, pero estaban a punto de separarse el día que los capturan. Entonces eso hizo las cosas también siempre complicadas. Cuando los capturan, finalmente ellos regresan, ¿no? Se sienten abandonados y de alguna manera regresan y se mandan cartas de una prisión a otra. Pero a partir de cierto momento los abogados de ella le recomiendan romper con él para tratar de que la liberan más rápido, lo cual tenían razón porque fue lo que ocurrió. Pero todo eso, provocó pues muchas historias familiares y muchas historias de amor paralelas ahí. Jorge, ¿cuáles han sido las repercusiones de tu novela? La repercusión real más importante ha sido que el abogado de Florence y otro grupo de expertos ahora están dispuestos a ayudar a Israel cuando finalmente se vaya su caso a sentencia. Entonces ahí va a haber una acción pues que sí fue provocada por el libro. Y por el otro lado creo que también ha cambiado un poco la percepción del caso. Los medios de comunicación aliados de la policía durante años y años dijeron tan claramente que ellos eran culpables, que la mayor parte de la gente en México lo sigue creyendo. Aunque ella fuera liberada y aunque él no ha sido sentenciado, la gente cree que ambos son culpables. Y eso es por la construcción que los medios hacen de los casos judiciales. Creo que el libro ha contribuido a que esta percepción cambie y a que por lo menos haya la duda. Y aún así, en este caso nadie ha pagado. La única persona que fue despedida es el reportero en el terreno de ese día, Pablo Reina. Es interesante porque no es solo una crítica al sistema de justicia y que realmente se convierta en un sistema de injusticia, sino también es una crítica que lamentablemente los medios de comunicación no quieren aceptar, una crítica al haber olvidado que la misión del periodismo es la búsqueda de la verdad, nos guste o no. Exacto. Pero el objetivo de un periodista es buscar la verdad. Exacto, y aquí en vez de buscar la verdad, muchos periodistas en México y en otras partes simplemente confían en lo que les dice el poder. En lugar de ser críticos, en lugar de tratar de escudriñar si lo que el poder dice es cierto o no, se pliegan a las versiones oficiales. Y eso es lo que pasó en este caso y lo que ha pasado en muchísimos otros en México y en América Latina. Afortunadamente el libro también cuenta el caso de un
pequeño grupo de periodistas que hicieron lo contrario. O sea, los que develaron el caso fue porque no confiaron en lo que decía la autoridad y finalmente llegaron a descubrir que era un montaje. Y entender de nuevo ese punto, que independientemente del resultado de nuestra búsqueda, lo que nos interesa es la verdad, para que podamos entender y componer, recomponer lo que necesitemos recomponer o componer o refundar en nuestros estados. Sí, porque solo así se puede hacer justicia. Todos deberíamos de tener garantizado el derecho a ese libre proceso, a ese debido proceso. Si el Estado lo viola, entonces, si el Estado no le importa el debido proceso, sino solamente le importa estar presentando culpables a diestra y siniestra para satisfacer las ansias de los medios, pues entonces no estamos en un Estado de derecho. ¿Qué es lo que te motiva a ti a escribir esta historia, Jorge? Pues en principio esta idea de que era una gran historia que había que contar, como te decía, y en el otro también hacer una denuncia, ¿no?, de este sistema de justicia mexicano. Por supuesto, yo quisiera que lectores que no conocen el caso lean el libro como si fuera una novela policíaca simplemente. Pero en el caso de México, en mi país, sí quisiera que el libro también contribuyese a que los lectores se den cuenta de que hay que luchar por un sistema de justicia transparente, independiente, eficaz, rápido, y no este sistema que es el que tenemos. ¿Y qué fue lo que te motivó a presentarlo al Alfaguara? Creo que si no lo hubiera presentado, probablemente se hubiera publicado, pero se hubiera visto como un caso muy local, sin las resonancias que desde luego tiene el premio Alfaguara. Eso, la idea de poder estar en todos los países de lengua española hablando sobre el libro y que el libro circule, eso es lo que es la gran maravilla del premio Alfaguara. ¿Y cuál es la recepción que has tenido en todos estos países que has visitado? Pues ha sido muy interesante, para mí muy sorprendente. Yo no sabía cómo se iba a leer un libro que es un caso muy mexicano fuera, pero la verdad es que tiene muchas resonancias con otros lugares de América Latina, sobre todo en donde o los sistemas de justicia no funcionan, como en México, o hay montajes mediáticos, o hay manipulación de la justicia por parte del poder. Y eso se repite en cada lugar de América Latina. En los países que has visitado, ¿cuáles son las preguntas o cuestionamientos más curiosos que te han hecho? Pues casi siempre tiene que ver, y eso me pareció muy interesante, la manera como en general los periodistas relacionan este caso con casos locales. He ido haciendo una especie de recopilación de esos casos locales. Creo que al final del año terminaré escribiendo un artículo largo sobre eso, ¿no? Las resonancias del libro, viendo toda esa serie de casos que revelan justamente los déficits de la justicia en toda América Latina. Ahora, Jorge, de todas las preguntas que te han hecho, imagino que hay alguna que hace falta. ¿Qué preguntas quisieras que te hicieran que no te hemos hecho aquellos que hemos tenido el gusto de conversar contigo? Es una buena pregunta, pero tendría que pensar que hay muchas preguntas que se han repetido y en cambio no se me ocurre ahora. Porque pienso que precisamente caemos en lugares comunes en las entrevistas, es inevitable. Yo no sé por qué hay quienes huyen a los lugares comunes, no lo puedes evitar porque es eso lo que te une, es eso que tenemos en común lo que nos une hoy a conversar acerca de tu novela. Entonces vamos a caer en lugares comunes, pero siempre, María del Carmen sí tiene una, a ver, María del Carmen, por favor. Y dijiste en un principio que México no mira hacia atrás, ¿no? Sí. Solo hacia el norte, aunque lo traten mal, ¿no? Pero aún así, ¿qué se conoce en México de lo que está pasando en Guatemala, por ejemplo, o en Centroamérica? Porque están pasando muchas cosas que además son bastante graves. ¿Qué se conoce? La verdad se conoce muy poco. Creo que ahora, por ejemplo, las caravana de migrantes y el tema de los migrantes centroamericanos en México y la manera como cruzan y la manera también como han sido brutalmente maltratados. Porque hasta ahora no había habido esto, no había habido lo que pasa en muchos otros lugares, lo que pasa en Colombia con los venezolanos o lo que pasa que es esta especie, digamos, de racismo, de xenofobia de México hacia Centroamérica. Pero ahora estamos empezando a verlo y eso está haciendo que veamos más otra vez hacia acá. O sea, ¿por qué están cruzando territorio? ¿Qué es lo que está pasando para que haya todas estas personas que quieren abandonar sus lugares de origen? Y aún así es una pena porque México insiste en no ver hacia el sur, vemos solo hacia el norte.
Desde hace ya una buena cantidad de años, el proyecto político y económico de México decidió mirar solo hacia el norte e integrarse con el norte. La llegada de Trump también ha provocado que México vea también un poco más hacia el sur, no demasiado, pero un poco más, justo porque en el norte, digamos, no hay ya esa interlocución ni siquiera posible con un racista, digamos, como Trump. Entonces, seguimos conociendo poco de lo que pasa en Centroamérica. Digamos, hemos seguido un poco las elecciones pasadas en Guatemala, cierta inquietud con el presidente guatemalteco actual. Pero bueno, Jorge, nos quedan un par de minutos para terminar esta conversación, así que esos 2 minutos son tuyos para que converses lo que quieras conversar con nuestros oyentes. Bueno, pues es simplemente decir, me da mucho gusto estar en Guatemala y en Centroamérica. Creo que en efecto nuestros países se siguen pareciendo muchísimo y aunque los mexicanos no lo veamos, debería de ser una zona de oportunidad para tratar de mejorar las condiciones de Estado de Derecho, de justicia, de vida democrática de toda la zona. Tendríamos que unir esos esfuerzos para lograrlo. Bueno, Jorge, entonces ha sido un gusto compartir contigo. Esperamos tu próximo libro que va a narrar tus aventuras como ganador del Alfaguara. No, será solo un artículo. ¿Solo será un artículo? No será un libro. ¿Pero estás trabajando ahorita en algún otro libro? No, este año justo decidí... Es tu sabático. Exacto, es mi sabático. No es la primera vez que escucho a un ganador del Alfaguara decir, no, yo tuve que tomar un sabático. Exactamente, este es mi sabático para poder viajar a todos estos lugares. ¿Pero tienes algún plan para cuando termine tu sabático? Exacto, mi sabático terminará el 31 de diciembre, así que el año próximo ya empezaré otro proyecto. Bueno, vamos a ver entonces con qué nos topamos. Jorge, un gusto haber compartido contigo y te deseo muchos éxitos. Muchísimas gracias. Que ojalá que se mueva este libro porque me parece que nos podemos encontrar, como hemos mencionado también nosotros, en lo que se respecta a lo que, al menos yo llamo nuestro sistema de injusticia, más que de justicia. María del Carmen, siempre gracias, por favor, muchísimas gracias por darme el gusto de compartir con escritores que particularmente han dejado algo que me ha llamado a mí la atención, así como a Jorge le llama la atención nuestra vista. ¿Te gusta la vista de Libertópolis? Sí, muy bonita. Pero no nos podemos despedir sin recordar a nuestros amigos de la San Martín, que lo único que tenés que hacer para poder tener en tu casa o en tu oficina desayunos, almuerzos, cenas, la pastelería que está, la pastelería de las fiestas de fin de año está hasta se me antoja solo de verlo, a ver qué cosa. La mini rosca de Reyes, que apenas cuesta $16.50, va a estar disponible a partir del 15 de diciembre, mientras que la rosca, la grandota, esa la que nos llevamos a la finca del Rafa, esa sí va a estar disponible a partir del 26 de diciembre, pero a los que se nos antoja desde ya, vamos a poder el 15 comer nuestra mini rosca de la San Martín, y a lo mejor pedimos varias para llegar al mínimo de consumo de 85 quetzales para que nos la envíen llamando al 2215 1515 2215 1515. En la San Martín siempre están buscando la mejor forma de consentirnos. Pero bueno, amigos, hemos terminado todo a pulmón. Antes de despedirme, les quiero recordar que una sola vida tienen. Y sí, problemas hay, pero una sola vida tienen. Así que sean felices. Muy, pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.